Normalmente se dice que nuestra generación es una generación tecnológica, pero pienso que no es así. Pienso que simplemente nos hemos hecho más dependientes de la tecnología, que es muy diferente a ser una generación tecnológica. Una generación realmente tecnológica es una generación que entiende desde las bases qué es la tecnología y cómo manipularla, como podría ser aprender a programar. Pienso que todo el mundo debería saber al menos aprender a programar. Tendría que saber tener un pensamiento computacional, porque eso pues ayuda a las personas a mejorar día a día y a ser más eficientes en su trabajo y aprender a discernir qué es realmente lo que importa en la tecnología, cuál es el objetivo de la tecnología. Y otra cosa es que, pues sí, las inteligencias artificiales te hacen más dependiente, porque si lo pensamos, las inteligencias artificiales pues son parte de empresas. Esas empresas lo que quieren al final del día es tener tus datos, y con esos datos pues generan más dinero, porque el punto de una empresa es generar dinero. Entonces lo que hacen es que, como usted dice, nos hacen dependientes y roban nuestros datos con nuestro consentimiento, y pues a partir de esos datos generan mucho dinero, y mientras nosotros nos vamos haciendo más tontos y más dependientes de esas inteligencias artificiales. Si hay un uso que se le podría dar a las inteligencias artificiales, considero que pues serían ayudantes virtuales que pues te pueden ayudar en cosas simples del día a día, pero no para trabajos más complejos que requieran de un pensamiento más lógico y humano. Sí, algo que debemos de tener siempre en cuenta es para qué y por qué lo vamos a utilizar, cuál es el fin. Y me iría a la primera diapositiva, ¿no?, que hablábamos, bueno, la segunda me parece, que es Dios, ¿no? O sea, ustedes están estudiando ¿para qué? Para ser profesionales. Pero una vez que son profesionales, ¿cuál es el fin de tener una profesión? Ganar dinero, quizás algunos sean profesionales por eso. Otros para que tengan un título, ¿no? Ah, yo soy X. Pero otros para poner en la práctica lo que yo quiero hacer. O sea, el ayudar al prójimo por medio de mi profesión. Y entonces la inteligencia artificial nos va a ayudar en la medida en que nosotros sepamos cómo utilizarla. No es mala, pero si vemos de que nosotros, bien formados, teniendo a Dios de por medio, sabiendo los valores que debemos de seguir, y nosotros intervenimos en la inteligencia artificial, vamos a hacer un bien. ¿Por qué? Porque los lugares que nosotros no ocupamos los van a ocupar otros. Y entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No nos podemos desentender de lo que está pasando actualmente, pero debemos de poner lo que tenemos nosotros, nuestras convicciones, nuestra creencia, en favor de los demás, ¿sí? Entonces eso es algo importante que deberíamos de considerar. Otro punto es que en sus diapositivas, en la parte de los peligros de la inteligencia artificial, creo que le faltó un punto que era el de suplantación de identidad. Hoy en día pues las inteligencias artificiales son capaces de emular voces y emular rostros humanos. Y muy fácilmente podrían interactuar con otros humanos sin que el propio humano se dé cuenta. De hecho, Google creó una herramienta con la que tú puedes decirle: oye, quiero una pizza a las 6 de la tarde, que me venga una pizza a las 6 de la tarde. Entonces lo que hace Google es, con tu información, llama a una pizzería cercana y habla con un humano en el idioma en el que habla el humano, y habla de una forma tan natural que el humano no se da cuenta y pues te lleva la pizza a casa. Me parece una herramienta un poco atemorizante, pero a la vez muy interesante. No sé qué opinaría usted de eso. ¿Usted considera que es un avance tecnológico? O sea, el avance existe, como te digo, todo va a depender de cómo lo usemos. O sea, el avance existe y depende para qué lo utilicemos. En el sentido que tú lo tomas, obviamente no es algo bueno,
como resultado de ese avance, ¿no? Pero no significa que esté mal el avance. Es algo que hay que diferenciar. La tecnología es importante que siga aumentando, pero en base a que se respete criterios de ética, valores morales, la ayuda al prójimo. En la medida que se vaya en ese sentido, no hay ningún inconveniente. Por eso es que nosotros no nos podemos desatender de esos lugares, ¿no? Tenemos que propiciar eso, prepararnos para eso. Por eso les decía, la búsqueda de nosotros ser profesionales tiene que ser por un fin, pero no por un fin de dinero, no por un fin de un título, sino por un fin de qué vamos a hacer con esa profesión a la cual nosotros estamos yendo. Eso es lo importante. No sé si con eso resuelve la pregunta. Que no me contestó si ¿Cuál? lo considera ético o no. No, claro, o sea, eso no es ético, definitivamente. Yo he recibido un mensaje en mi cumpleaños que Messi me está saludando. No, no es. Pero bueno, o sea, así se usa. Hay que tener, vamos a llamarlo sentido del humor, pero hay que estar bien atentos, ¿no?, a la forma en que se usan este tipo de tecnologías. Eso es lo más importante. Bueno, yo sigo. En las fases, etapas que usted mostró, es que estamos en la primaria, que es de chatbot, pero después habla de una general y que dice que estamos iniciando y que la IA está razonando. Y yo creo que razonar es propio del humano, y si puede dar un ejemplo en lo que está pasando actualmente, porque ahí se dice que razona la inteligencia artificial. No necesariamente razona, a ver, lo vamos a poner aquí para que podamos tener el concepto. Esta IA general se dice que es hipotética, yo lo que me refiero es que están en pleno testeo, o sea, no se ha logrado, pero lo están tratando de hacer con esta capacidad de razonar y aprender en cualquier área como lo haría un humano. Eso es lo que están intentando hacer, ¿ya? Entonces, ponte el ejemplo del chiquito que se mató. O sea, esta persona está tratando de razonar como el niño, tratando de entender lo que él está sintiendo, pero tiene limitantes, ¿no? O sea, no se da cuenta los peligros a los cuales ha llevado sus respuestas, este tipo de cosas. Entonces, por ahí va. Va a ser bien difícil, o sea, en términos reales nunca va a llegar a hacerse, pero sí pone en peligro a las demás personas, ¿no? Cuando se llegue, cuando nos den, vamos a llamarlo así, cuando nosotros perdamos de vista la realidad de las cosas. Si nosotros nos alejamos de la realidad, como este muchacho, que nosotros tratamos de creer que tenemos un amigo en una inteligencia artificial, cuando salimos de la realidad y nos vamos a ese otro aspecto, perdimos, ¿no? Entonces, a eso se refería eso. Ok, gracias. Yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Cómo discernimos entre lo útil y lo peligroso de usar la IA como católicos que somos? La base primera, ¿no? O sea, si está relacionada a Dios. Si lo que haces, por eso digo a veces, saquemos la inteligencia artificial de por medio, ¿no? Inteligencia artificial, tu profesión, lo que fuera. Si lo que haces te lleva a Dios o ayudar a tu prójimo, pierde cuidado. Pero si lo que tú estás haciendo te lleva a quitarte capacidades a ti, a hacer algo malo por otra persona o arrastrarlo a alguna otra circunstancia, entonces definitivamente no es algo que pueda servir ni es un buen uso que le podemos dar, ¿no? Y el engañarnos, porque ejemplo, a veces nosotros, ¿qué pensarían, no? Si yo agarro y en vez de presentarles esta diapositiva, yo me voy a un generador de presentaciones y digo, bueno, quiero hacer una presentación de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y les presento eso. Y yo hago como que si lo hice yo. Primero me estoy generando un daño yo, ¿sí? Porque no estoy siendo realista con mis capacidades. Y entonces, como decía, desaparece esa herramienta y ¿qué hago con mis demás presentaciones? O no está de acuerdo a lo que yo quiero decirles esa presentación que yo les estoy dando. Entonces, ese es el peligro principal, digamos, de la IA, ¿no? El uso. Todo se basa al uso y al orden. Siempre hay un orden. Para nosotros, al menos para nosotros, primero es Dios. Después de Dios, ahí sí viene lo que sigue, ¿no? Papá, hijo, profesional, lo que fuera. Pero primero es Dios. Y Dios me va a llevar a lo bueno y amar al prójimo. Eso es básico. A la búsqueda de la verdad, ¿no? Yo tengo una pregunta con respecto al uso. Justamente en estos días uno pues entra en Instagram o en cualquier plataforma y vi una chica que decía que
ella usa la inteligencia artificial para trabajar, ¿no? Gana dinero con eso, tipo, manda a escribir libros, escríbeme libros sobre cómo educar a los niños y la IA te lo saca y eso los revende. ¿Cómo está? ¿Eso es como, está bien o está mal? Eso primero no es ético, ¿no? Entonces, si ya no es ético, podríamos decir que está mal. Pero por qué no sería ético? Pregunto. Primero porque si el libro me dice que lo está extrayendo de una inteligencia artificial, podríamos decir que podría ser algo, digamos, real, ¿no? Algo verdadero. Pero dudo mucho que la señorita esté colocando que todo lo que dice el libro lo saca de... Entonces estamos hablando de algo que no es ético, porque está mintiendo de por medio. Y el siguiente punto sería, ¿realmente habrá leído todo lo que está publicando? ¿Estará de acuerdo con lo que ella está publicando? Y ahí viene lo tercero, como esta plataforma que habíamos visto. ¿Qué pasa si es que el uso de ese libro conlleva a una persona a hacer algo en contra de ella? ¿Quién se lleva el pleito? ¿La IA? La señorita que publicó el libro. Y entonces vemos que de lo malo, siempre lo malo se va a seguir arrastrando. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver. Y ahí el beneficio, por ejemplo, lo que ella está haciendo, está utilizando, ¿cuál es su objetivo final de utilizar la IA en ese sentido? Pues ganar dinero. Ganar dinero. Y entonces está de lado que el bien común, el amor al prójimo. Entonces, si se dan cuenta, todo se basa en lo que hablábamos en la primera diapositiva. Amor a Dios, amor al prójimo. Si eso lo hemos sacado, cualquier cosa que hagamos se va a ir perdiendo de una u otra manera, porque el fin no es a lo que nosotros estamos llamados como cristianos, ¿no? Entonces, eso es importante. Lo vamos a tener que usar en trabajos. Claro. Es algo que ahora está pues muy de tendencia, ¿no? Pero como trabajo como universitario, o sea, ¿qué es de Dios? Porque otros buscan titularse o buscan terminar la carrera, y entre eso es ético, por ejemplo, pedirle información a la IA. Claro. O sea, ahí va, por ejemplo, este sexto criterio, amplificar y no compensar, y el tema de la coherencia y la transparencia. O sea, la IA la podemos utilizar, claro que sí la podemos utilizar, nos va a ayudar en muchas cosas, pero ocultar que la estamos utilizando y haciendo creer que nosotros lo hemos hecho, ya va mal. Y lo otro, cuando nosotros no utilizamos la IA para amplificar nuestras capacidades, sino para compensar lo que no hemos hecho, está mal, porque al final ese profesional que sale, en tu caso, tienes serias formas que has compensado con la IA. En la cancha, no necesariamente vas a tener a la IA de por medio. ¿Cómo lo haces? Entonces te engañas tú y engañas a aquellos a los cuales les estás brindando el servicio en tu profesión, ¿no? Eso es lo malo. Entonces, como universitarios, ¿podemos servirnos de la IA? Claramente que sí, pero como nos dice la Iglesia, ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo, en los valores morales, ¿no? Ética, responsabilidad, transparencia, honestidad. En ese tipo no vamos a tener ningún problema. Podemos usarla claramente. Buenas tardes. Una consulta. Entiendo de que el uso de la IA más que todo va a libre albedrío que podría tener una persona, dependiendo de su posición o de su forma de pensar, a lo que quiera llegar. Entonces, mi duda sería, en algún momento la IA podría, digamos, desarrollarse tanto como se ha visto quizás en películas de ficción, donde pueda tener ella misma un libre albedrío y sacar una conclusión que, digamos, pueda ayudarnos a nosotros mismos a ver qué es lo que podemos o qué es lo que debemos hacer o lo que está mal en algún momento. En términos comerciales sí, en términos reales no, porque como decíamos aquí, la IA dentro de todo tiene un sesgo, o sea, no es algo natural que salga, es algo que alguien lo está haciendo, algo que alguien ha programado, alguien que ha dado algunos parámetros, patrones para que se haga. Entonces, por ejemplo, si nosotros buscamos en ChatGPT, no sabemos cuál es la fuente que está sacando. Quizás el creador lo ha puesto simplemente en determinadas bibliografías y nada más, y no ha ocupado toda.
Aparte que deben de entender que la recopilación de datos no nos da la realidad, o mejor dicho, no nos da la verdad. Nos da lo que la mayoría está pensando, lo que la mayoría está opinando, lo que la mayoría está creyendo, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental. Nos pueden vender que sí, que me ayudan a opinar, que me ayudan a discernir, etcétera. Pero nosotros tenemos que estar apegados a la realidad. ¿Será cierto eso? Y por eso el tema de la analítica, de la criticidad, del preguntarnos, del ser críticos con las cosas, eso nos va a ayudar en la medida que esto siga avanzando, ¿no? Pero dejarnos llevar por lo que diga una IA, olvidándonos de que ya hay un sesgo de por medio, entonces ahí perdemos. Siempre tenemos que tener ese punto, hay un sesgo. Lo que tú hagas va a ser distinto a lo que haga tu compañero, y todo va a depender de tu formación, de qué libros lees, de qué crees, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tú me botes como información va a ser distinta a la de tu compañero. Lo mismo es la IA. No porque sea una empresa conocida a nivel mundial me está diciendo la verdad. Me está diciendo de lo que la mayoría piensa. Pero eso que la mayoría piensa está acorde a mi creencia, a mis valores. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Bien, yo también tengo una pregunta. Justo en mi curso de epistemología en la universidad tocamos este tema de la IA y justo nuestro profesor nos dijo que en algún punto más a futuro la IA va a llegar a, podríamos decir, sustituir al ser humano o incluso desaparecer algunas carreras universitarias, como por ejemplo, no sé, marketing, economía, ¿no? Entonces, ¿usted considera que tal vez en algún punto puede llegar esa IA a ser súper inteligente, que incluso llegue a suplantar al mismo ser humano o algunas profesiones? No puedo decir súper inteligente porque ya vimos que la inteligencia solamente viene de los seres humanos, ¿no? Por eso es que hay que tener cuidado con cómo nos venden las cosas. Nos venden como inteligencia artificial, pero, y esto va al primer criterio, ¿no? Definir los términos. No es inteligencia. Entonces, no nos dejemos llevar por la palabra que usan, sino por lo que realmente es. Lo siguiente es que definitivamente la IA, no es que vaya a quitar el trabajo a todos, pero lo que va a hacer es que las actividades operativas, repetitivas, puedan ser tomadas por ellos, ¿no? Pero jamás va a razonar más que nosotros, jamás va a poder hacer algo mejor que nosotros, eso definitivamente no. ¿Dónde se está sintiendo esto? Por ejemplo, a nivel tecnológico en las carreras de programación. Las carreras de programación ya se han visto afectadas por la IA, bueno, no afectadas, pero digamos que el impacto de la IA ha sido bastante fuerte en esa rama. ¿Por qué? ¿Cómo uno programa? Con estructuras, los que saben de tecnología, if, else, while, todo ese tipo de cosas, tienen una estructura en particular, ¿no? Y entonces hay cosas repetitivas, guardar, actualizar, borrar, etcétera, etcétera, son cosas que siempre se hacen. Pero hay criterios que tiene la persona, el desarrollador, que no lo tiene la IA. Entonces, si el programador se basa solamente en buscar lo que quiere hacer y lo publica, lo compila o hace su tarea en base a eso nada más, ya perdió. Pero si lo utiliza como para darse una idea de cómo podría avanzar, reducir el tiempo y sobre eso que ha obtenido de la IA, desarrollar algo más, entonces le está dando un propósito adicional y está optimizando el uso de la IA y no está reduciéndolo a lo que le falta. Eso sería. Hemos hablado sobre utilizar, pero mi duda va más sobre desarrollar la IA, porque entiendo que depende de cómo lo utilicemos, o sea, puede haber muchos usos positivos como que te ayude o sea, la IA puede ver patrones más complejos y puede, por ejemplo, predecir enfermedades, riesgo de enfermedad, y eso le ayuda a un médico a poder examinar a esos pacientes, o por ejemplo en el fraude de tarjetas de crédito. Y esos son aspectos positivos, pero veo que hay muchos aspectos también negativos y muchos peligros. ¿Y cómo sería una manera ética de, como desarrollador, y abocarte a la IA de manera de usar los aspectos positivos y cómo se podría prevenir los tantos daños? También que no hay una regulación en la IA. Exacto. Lo que ahorita tiene la IA es que no hay regulación. Bueno, está comenzando, ¿no? Antes tú colocabas en alguna IA, por ejemplo, cómo puede hacer un asalto a un banco y te botaba exactamente cómo podías hacerlo, ¿no? Ahora tú ya lo buscas y te dicen que esa información no te la pueden entregar. Y más abajito te pone suscríbete, ¿no? En la versión de pago sí te la va a decir, en la gratuita no. Pero igual,
lo que hay que ver es que todo está relacionado a la formación que tenemos. O sea, como les vuelvo a repetir, la tecnología, cualquier ámbito de la vida en particular, siempre va a tener este conflicto, ¿no? De utilizarlo de buena manera o de mala manera. No hay nada realmente que podamos decir, esto que he creado se va a utilizar siempre bien. Eso no hay forma de poder garantizarlo. Como tampoco algo que vamos a crear que va a ser siempre malo. No, todo va a depender cómo nosotros utilicemos nuestras competencias, nuestras capacidades, pero sobre todo nuestros valores para poder hacer un buen uso de esa herramienta, de esa tecnología que tenemos a la mano. ¿Sí? Entonces, ¿la regulación puede servir? Sí, pero siempre va a ser básicamente como una medida represiva, ¿no? Porque al final lo vas a hacer, o sea, lo malo lo vas a hacer, pero vas a tener un castigo. Pero no evitó que hagas lo malo, ¿no? Eso es lo complicado. Pero no solamente en la IA, en cualquier aspecto de cualquier uso de otras cosas, ¿no? Un mal médico, un mal abogado, todo siempre está sujeto a esa forma de actuar, que todo depende de la ética, básicamente. Buenas tardes. Bueno, yo estudio psicología y mi pregunta es si usted a su criterio ve conveniente que se puedan usar estos chatbots como ayuda psicológica o algún tipo de consejo que pueda dar acompañando a un paciente. Mira, yo no soy psicólogo, pero creería que los psicólogos entenderán de que no todos son iguales, ¿no? Puede ser el mismo problema que tenga una persona, pero por los matices que tiene la personalidad o el entorno en el que se encuentre una persona, por más que sea la misma patología, digamos, la forma de tratamiento es distinta. Por tanto, yo creería, desde afuera, ¿no?, de la carrera, y un psicólogo me puede ayudar mejor, no como una consultoría, como algún tratamiento específico, no podría ayudar definitivamente, porque tendríamos este sesgo que hemos visto con el chatbot en la situación del niño de 14 años, ¿no?, que es algo genérico, que no previnió y llevó a una acción que digamos que el chatbot no lo esperaba, pero que el humano lo tomó de alguna manera en particular, ¿no? Entonces, para casos específicos de tratamiento con personas, yo diría que no, porque la IA me puede ayudar, como decía en la intervención anterior, a ver a una anticipación de alguna enfermedad o algo, pero es el médico en la sesión con esa información el que va a determinar qué se debe de hacer, ¿sí? O sea, ahí vemos un ejemplo de que la IA me ayuda a algo, pero no reemplaza lo que yo soy, ¿sí? Entonces, en esa medida, si te ayuda a generar algún diagnóstico, a obtener información, todo bueno, pero que simplemente eso que tú creaste le dé un resultado a esa persona, no, al menos desde mi lado, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy psicólogo, entonces ha pedido al padre Rodrigo para apoyar un poco en la respuesta. Es muy buena la pregunta, muy curiosa, porque ya me ha pasado varias veces que pacientes me han dicho que usan la IA para no específicamente una consulta psicológica, pero sí para contarles su día, ¿no? Contarles sus emociones. En realidad son pacientes que, digamos, tienden a estar solos, a ser muy introvertidos, o a tener una dinámica familiar, digamos, muy disfuncional. Entonces buscan en la inteligencia artificial lo que no pueden encontrar en otras personas, ¿no? Que podrían hacerlo, pero bueno, es parte muchas veces de su entorno de vida, de su personalidad, incluso más allá de haber una patología o no. Una vez atendí un caso de un chico que efectivamente sí buscaba una atención psicológica en la IA, y él modificó la IA para que sea un psicólogo, ¿no?, y que lo atienda. Incluso este chico era estudiante de psicología, es estudiante de psicología, entonces con el conocimiento que tenía, como que también fue orientando a la IA, ¿no? Quiero que seas un psicólogo varón de 35 años, que estés, no sé, soltero, que se haya formado en tal universidad, o que tenga, digamos, una orientación cognitiva conductual, etcétera, etcétera. Entonces, fue muy curioso porque
fue formando la personalidad de la IA, y cuando me iba mostrando las conversaciones que tenía con la IA, la interacción sí era bastante dinámica, ¿no? Pero igual, luego yo intenté hacer lo mismo con una IA, la empecé a configurar, le empecé a dar una personalidad, le di otra orientación de otra corriente psicológica, otra aplicación de una corriente psicológica, y le empezaba a contar ciertos problemas también, ¿no? Por ahí de los otros pacientes que tenían, simplemente les ponía el mismo discurso, pero siempre llega un punto donde se empezaba a contradecir la IA, porque ya empezaba a atacar dilemas morales, ¿no? Dilemas de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué está bien, qué está mal, ¿no? Y que bueno, al final en la interacción paciente-psicólogo el factor humano ahí es vital, ¿no? Es completamente vital. Entonces sí puede ser que la IA llegue a reemplazar algunas funciones más operativas, pero sí creo que, digamos, al menos en el campo de la psicología, creo que incluso ni siquiera debería usarse como herramienta, ¿no? Ni siquiera debería usarse para una consejería básica o para contarle tus emociones o tu día. Yo creo que deberías buscar un buen amigo, ¿no? O tu familia, a tus padres, a un sacerdote, a un profesional, y contarle tu día, contarle tus emociones. Yo creo que el simple hecho de hacer eso como algo tan inocente, de decir, bueno, es que no tengo quien me escuche o no tengo confianza con nadie, puede ser una puerta muy peligrosa a luego generar, que ya en el mundo de la psicología se está hablando, cierta especie de dependencia emocional a la IA. No, que no es lo mismo que una adicción tecnológica, es una dependencia emocional. O sea, uno está en el campo de la conducta, la adicción, y la dependencia emocional en el campo de la afectividad. Entonces eso es, bueno, son cosas que se están viendo, pero que son muy peligrosas. Entonces, desde mi punto de vista profesional, yo recomendaría que ni siquiera se tenga ese tipo de interacciones con la IA. Buenazo. Ahí está la respuesta. Carlos. Bueno, por todo lo que he escuchado, por todo lo que se ve, no sé qué opina usted respecto a que pienso yo, ¿no? Que si se debería restringir la inteligencia artificial para el público en general. O sea, está bien su uso para cosas básicas, ¿no? Porque sí ayuda, ¿no? Como asistente, como para las ubicaciones, aplicaciones, pero inclusive la inteligencia artificial, creo, si no me equivoco, fue principalmente también para el tema de los videojuegos, ¿sí o no? Claro. Se usa bastante para los bots, NPC, etcétera, ¿no? Entonces, con lo que ahora se ve y posiblemente en el futuro se complique más, ¿no sería mejor restringirlo a al público en general y que solamente se usen para, bueno, ¿no? Lo esencial? Eso hubiera sido bueno antes de que se masifique. Hoy ya eso va a ser imposible. Sí, porque ya hay muchas personas que han aprendido cómo ejecutar este tipo de cosas. Incluso yo, cuando estaba estudiando sistemas, ya hablábamos de esto del machine learning, ¿no? Y todavía no existía Facebook, no soy tan viejo, pero no existía Facebook, ese tipo de cosas, y ya trabajábamos con creábamos un banco de preguntas a una consola y nos respondía y todo eso, ¿no? O sea, lo que ha pasado ahora es de que la IA que siempre ha existido no tenía una interacción con la persona, ¿no? Ahora sí, pero ya hemos cruzado ese límite. Entonces restringir ahorita podría ayudar, pero no va a servir, porque ¿qué es lo que pasa con ustedes?
Si yo les digo que no hagan algo, ya está la respuesta, ¿no? Entonces, sí, yo creo que todo depende de, como le digo, de la formación, de los valores, pero sobre todo del ejemplo. O sea, el ejemplo arrastra. Ustedes ahorita todavía no son papás, supongo, pero todo lo que uno hace se lo ve reflejado en el hijo. Y el hijo, en algunas otras charlas que daba, el hijo no te dice o no hace lo que tú le dices, hace lo que te ve hacer. Yo les cuento así nomás chiquito, por ejemplo, yo tengo la suerte que desde la pandemia no vuelvo a mi trabajo, ¿no? A mi lugar físico. Voy para cuando hay compartir, Día del Padre, esas cosas voy. Pero en el día a día yo ya estoy en casa, entonces yo soy un padre y una madre para mis hijos, ¿no? Yo tengo un hijo menor de 2 añitos, entonces yo paro con él durante el día. Y bueno, me da la oportunidad de yo ir a dejar a mis hijos, a los mayores, bueno, no mayores, no tienen 11 y 10 años. Entonces, cuando vamos al colegio y mi esposa se tiene que ir a trabajar, yo tengo que ir con los 3, ¿no? Con el menor y con los 2 mayores. Entonces, uno les dice a los chicos que recen, ¿no? Al acostarse, yo tengo la certeza, pero al levantarse, ustedes entenderán, un matrimonio joven, levantarse, no necesariamente está uno atrás y es que rezaron, no rezaron y esas cosas. Entonces, yo particularmente aprovecho en rezar cuando estamos en el carro, ¿no? Estamos en el carro, estamos llegando para el colegio, y entonces ya a rezar, ¿no? Entonces ya mi hijo mayor comienza la oración, luego sigue mi hija menor, y ahora está el tercero, el pequeñín. Entonces, mi hijo tiene el menor, el de 2 años, tiene una forma de signarse media extraña, ¿ya? Porque primero se signa con la mano que tenga libre. Sí, si tiene el biberón acá, se signa con la izquierda. Si no, con la otra, ¿no? Y otra, que esta forma de signarse termina en un aplauso. Ustedes se preguntarán por qué. Porque cuando nosotros vimos por primera vez que él se persinó, porque él lo que hace es imitar, él no sabe que se está persinando, ¿no? Pero entonces nosotros siempre cuando bendecimos los alimentos, que es una práctica que yo la he adquirido particularmente en mi hogar, no tenía en casa porque a veces nos daba vergüenza hablar, ¿no? Pero decíamos, o al menos con mi esposa conversábamos, lo que no hemos tenido en casa hay que practicarlo ahora, ¿no? Con los chicos. Entonces siempre bendecimos los alimentos. Entonces mi hijo de un momento a otro empezó a hacer una simulación de algo por el estilo, pero que nosotros entendimos que era asignarse. Entonces nosotros tuvimos esta reacción de aplaudirlo, ¿no? ¡Bravo! Entonces a partir de ahí, mi hijo se signa, o sea, ve que nos persignamos, hace esto, nos mira a todos y empieza a aplaudir. Entonces nosotros tenemos que seguir esto. En algún momento ya le vamos a decir que no, ¿no? ¿Dónde se van a dar cuenta? Cuando vayamos a misa, los padres no sé si se han dado cuenta, se persina y empieza a aplaudir, ¿no? No se aplaude en misa, pero él no me entiende, entonces sí, está aplaudiendo. Entonces, eso es primero como para un ejemplo de que todo lo que el hijo hace, por más que no lo comprenda, lo va a hacer porque te ve haciéndolo. Incluso cuando vamos en el carro, como les digo, mi hijo mayor empieza la oración, luego sigue mi hija, y ahora algo que de repente no hacía yo antes, pero que me di cuenta, por más pequeñito que sea, hay que incluirlo, ¿no? Entonces yo le digo, ya Santiago, que se llama el mayor, ¿no? El comienzo. Sí, te damos gracias por este nuevo día, etcétera. Mi hija le digo, tú Nayara se llama mi segunda hija, y ella empieza a decir, sí, te pido por tal, por tal, por tal. Y entonces dejábamos de lado a Matías, ¿no? Al último. Entonces ahora a Matías le decimos, Matías, tú, y él se nos queda mirando. ¿No le vas a decir nada a Dios? Dios, dice. Bueno, amén, amén. Entonces, pero ya él tiene, y él espera, ¿no? Cada vez que rezamos, espera que llamen Santiago, Nayara, Matías, y él dice cualquier cosa, va a estar, men. Cuando dice men, significa que terminó. Entonces continuamos con la oración, ¿no? Entonces, esto para que, no sé, si es que el ejemplo abarca, pero algo que ustedes vayan a hacer con el uso de la IA, la tecnología, con lo que fuera, va a depender de cómo ustedes lo están haciendo, ¿no? Y qué es lo que van a generar ustedes para los demás, como ejemplo para sus amigos, para su próxima familia. Si ustedes no marcan un punto de quiebre en su vida, todo lo que ustedes ahorita podrían estar quejándose de un mal uso, de que por qué hacen esto, que falta ética o lo otro,
les va a llegar afectando tarde o temprano, ¿no? Entonces, es algo que tienen que ponerse a pensar desde ya y no esperar tener alguna responsabilidad mayor para recién pensar las consecuencias del propio acto. Porque cambiar una forma o un hábito que nosotros hemos agrupado desde jóvenes va a ser bien complicado. Entonces, eso podría ayudarles en eso. Entonces, a su criterio, bueno, no, mi recomendación, ¿a qué edad cree usted conveniente que, bueno, un niño, adolescente o persona debería empezar a usar los equipos electrónicos, ¿no? Con todo este contexto actual? Ahí en teoría hay mucho, ¿no? Por ejemplo, te dicen que un niño particularmente no debería de coger un móvil por lo menos hasta los 8, 9, 10 años, ¿no? Y igual un adolescente, por ejemplo, no debería tener celular, en teoría, claramente, cuando tenga 14 años, 15 años. Pero una cosa es lo que dice la teoría, otra cosa es lo que dice la práctica. Por ejemplo, yo qué les digo a mis hijos, no sé si está de acuerdo a lo que diga la Organización Mundial de la Salud y ese tipo de cosas, pero por ejemplo, o sea, ¿tú quieres tener un móvil? Sí, ya, yo te lo puedo dar, pero cuando seas responsable. Ahora, ¿cuándo vas a ser responsable? Depende de ti. Porque, por ejemplo, a veces yo le doy horas de juego a mis hijos, por ejemplo, los sábados, ¿no? O cuando tienen que ir a alguna parte el sábado, se pasa para el domingo, cosas así. Pero vamos, ¿no? Son 3 horas. 3 horas y ya comienza con 3 horas 5, 3 horas 10, 3 horas 15, ¿no? Yo lo dejo. Hasta cuando él agarre, mira la hora, uy, papás, son 4 horas. ¿Cómo hacemos? Se reduce, ¿no? De la siguiente semana. Pero en la conversación va este tema, si tú fueras responsable, tú respetarías el tiempo que hemos quedado, ¿no? Porque es lo que hemos acordado. Y entonces, tú me dices que quieres tener celular y tal cosa, ¿cómo podría yo darte algo que tú mismo no te estás controlando ahorita? Ahorita todavía no es momento. Pero si me porto esto, si es que me controlo, normal, o sea, si tú de acá me demuestras que eres responsable y yo sé que vas a utilizar de una manera adecuada, ahorita mismo te puedo dar, pero todavía no ha llegado el momento. ¿Por qué? Porque a veces los papás piensan, ya tienen 15 años, el joven o el adolescente pues está más perdido que un niño de 8, pero porque que ya tiene 15 ya le damos algo, ¿no? Entonces, las cosas no se pueden dar en base a una edad en particular, sino a la forma de madurez de la persona. Por ahí iría mi consejo, ¿no? No necesariamente edades, sino ver el día a día, la circunstancia, la forma en la que uno interactúa con las personas, ¿no? Para ver eso. Gracias.